la desnutrición, en este caso el déficit carencial calórico proteico de la madre, el alcoholismo. Este va a producir, como les dije, mis estimados, una alteración a nivel del desarrollo de la masa encefálica, ¿no? Daños radiógenos. Una señora en estado de gestación, en estado de gravidez, no debe hacerse una radiografía, ¿no? Porque eso puede producir una malformación congénita. Daños, en este caso, teratogénicos, medicamentosos, datos de hipoglucemia, pues pueden conllevar, ¿no?, a una malformación. También un factor local, en este caso, en el endometrio materno inmaduro o atrófico. Sabemos de que la implantación del producto, en este caso, una vez de que ya ha habido la fecundación en la ampolla de Vater, que es la porción más dilatada de la trompa de falopio, pues migra, va viajando, la nutrición es por imbibición, y se debería implantar en el tercio medio sagital, en la línea media posterior del endometrio. Pero no ocurre aquello, puede ser un embarazo ectópico, etcétera, o puede tener una alteración en la conformación propiamente del endometrio, ¿no? Recordemos, el endometrio es la capa interna, que es la que va a receptar, en este caso recibir el huevo cigoto, no así el miometrio o el perimetrio. Entonces, puede existir esa alteración y un estado anímico de la madre no en buenas condiciones. Esto lo podemos repercutir, por ejemplo, con la hormona oxitocina. La oxitocina es la hormona de la recompensa, ¿no? Si uno da un abrazo con mucho afecto a otra persona, pues esa persona la siente y empieza a producir oxitocina. Y eso nos ayuda a que tenga un desarrollo normal, incluso en el momento del alumbramiento y del parto propiamente, pues nos ayuda a que se dilate la vulva y así el parto sea eutóxico. Malformaciones craneofaciales. Según la Organización Mundial de la Salud, es una anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer, no del desarrollo propiamente, no perinatalmente, en otras palabras, ¿no? Bueno, tiene un carácter que puede ser hereditario o tal vez no, puede ser único o múltiple. Ahí se refiere a que puede estar en un solo lugar o en muchos órganos. Las causas de morbilidad es una de las principales causas, ¿no? Es elevada la incidencia por este tipo de limitación, podríamos decir, ¿no?, en la propiamente configuración de los órganos. Cada órgano hace una función y se ve mermada o se ve alterada por justamente esta injuria. Los tipos de anomalías, acá hablamos de anomalías cromosómicas y anomalías genéticas. Anomalías cromosómicas, el 10%, ¿no?, como el síndrome de Down. Ahí está, en este caso, la trisomía del par 21, ¿no? Hay 3 cromosomas XXX que se están juntando y que prácticamente van a dejar un cromosoma suelto. Este tipo de pacientes, bueno, tienen la frente abombada, los ojos achatados, un mayor desarrollo en sentido horizontal que en sentido vertical. Puede llevar también a tener un paladar ojival o que incluso ese paladar sea hendido, en muchos casos también, ¿no? Ya no solo ojival, sino que ya tenga una comunicación entre la nariz y la boca. Y bueno, dentro de las anomalías genéticas que aparecen en el 20%, bueno, de las anomalías por alteración de un gen
como por ejemplo el gen Filadelfia, el gen recesivo, de alteración familiar, etcétera. Sabemos de que un gen va a tener, bueno, un cromosoma va a tener muchos genes a nivel de sus alelos o de sus patitas. Y bueno, ahí puede existir pues una alteración para que no se transmite esa información, en este caso de las células madres hacia las células hijas. También puede haber una anomalía, otro tipo, la tercera forma de anomalía es de causa o multifactorial o poligénica. Esta es, bueno, en un 65% va a corresponder y se desconoce propiamente el origen, ¿no? Ahí tenemos unas gráficas, tenemos por ejemplo un laboratorio, tenemos los rayos X, el alcohol, tenemos un virus, acá deberíamos agregar medicamentos que según la FDA se encuentran pues en el grupo B, C, D o X, ¿no? Que sí o sí van a producir una alteración en el desarrollo intrauterino. Es muy importante pues diferenciar todo aquello. Entonces, cuando hablamos de embriología, hablamos de la diferenciación, en este caso de los arcos branquiales o faringios. Y tenemos una cronología de formación de la cara. En la cuarta semana, el desarrollo de los arcos branquiales, las placodas u órganos sensitivos primitivos, ¿no? Las placodas olfatorias, el proceso frontonasal aparecen, los procesos mandibulares se van a empezar a unir, ¿no? Porque estaban cada uno con su cartílago de Meckel de un lado a otro, y las vesículas ópticas y óticas de una disposición posterior lateralizada empiezan a migrar hacia la línea media para unirse. La quinta semana, las fositas nasales, los mamelones maxilares, etcétera, frontonasales, maxilar derecho, izquierdo, etcétera, se van conformando. Y también en este caso el órgano vómero nasal, por debajo de la lámina perpendicular del etmoides. La sexta semana, las coanas primitivas, el paladar primario, el labio superior ya se está conformando, ¿no? Propiamente, y los esbozos de los senos maxilares y etmoidal. Estos senos son todavía sumamente pequeños en esta etapa embrionaria. Estos senos que nos ayudan a que calentemos el oxígeno y así el oxígeno pues pueda realizar el intercambio, en este caso a nivel de los alvéolos pulmonares. En la séptima semana se forma el paladar secundario. Eso significa de que la lengua que estaba en un sentido vertical se va a horizontalizar justamente por esta formación. Y el CAE, ¿no? El conducto auditivo externo y pabellón auricular se forma en las séptimas. La octava semana la cara tiene un aspecto humanoide, hay esbozos dentarios, ¿no? Y luego del tercer mes ya es propiamente el desarrollo y crecimiento, aumento de volumen, aumento de tamaño, etcétera. Y capacitación también ese término, ¿no? Donde cada sistema va a empezar a relacionarse, a crear vínculos. Cuarto mes, las bullas etmoidales, etcétera. Quinto, existe esa degeneración del órgano vómero nasal y se forma la unión esquindelesis, ¿no? La única tipo de unión central en medio del cráneo, y así. Entonces, ese cronograma. Ahí tenemos también una imagen de comienzos de la cuarta, octava semana. Pero lo que yo les quiero hablar es del tema de malformaciones congénitas en el cráneo, para empezar en esta clase. La fisura labio-palatina es, en primer lugar, una de las malformaciones que se producen en todo este espacio cráneo cérvico-facial. Después las malformaciones craneales o craniofaciales, ¿no? Las fisuras faciales, la craniosinostosis simples o las craniosinostosis sindrómicas.
las que están asociadas a un síndrome, ya vamos a ir viendo. Hay también disostosis craneofacial con una microsomía hemilateral, el famoso síndrome del primer arco, también el síndrome de Treacher-Collins, ¿no? El síndrome de Collins o de Treacher-Collins es un síndrome que se caracteriza por agenesia o hipogenesia a nivel del cigomático o de los cigomáticos o antiguamente llamados huesos malares, ¿no? Entonces, también a tomar en cuenta. Las malformaciones de la órbita, también el el hipertelorismo, ¿no? La distancia intercantal entre un ojo, bueno, entre ambos ojos, que se ve aumentada o muy aumentada en este caso, como es el hipertelorismo, etcétera. Eso se llama una distopía cantal media en este caso, no externa. Y las malformaciones del maxilar y la mandíbula, ¿no? El prognatismo, el retrognatismo, etc. Entonces estas las vamos a ir viendo con más detalle en la siguiente clase. Me parece que es importante hacer una clase netamente de este tipo de malformaciones y también a nivel cervical la podemos acoplar. Pero hablaremos de las malformaciones craneofaciales. Entonces las fisuras faciales se van a producir por una falta de soldadura de los procesos faciales. Tessier, ¿no? En 1973 clasifica en 15 tipos en cada lado, y que pueden ser 30 si sumamos a ambos lados, porque es un tipo de clasificación con una órbita. Tenemos la fisura 0, 30 al medio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la número 5 hasta la 6 o 7, que estaría asociada, así como les dije, a nivel del cigomático, del hueso malar, el síndrome de Collins o de Treacher-Collins. Tenemos la 8, que es del canto externo del ojo, 9, 10, 11 suprapalpebrales, ¿no? Y tenemos la 12, 13, que es a nivel medial. Esas se las puede determinar también clínicamente, ¿no? Más adelante vamos a ver unos casos para que se den cuenta, mis estimados amigos. Entonces tenemos acá una imagen de un bebé recién nacido comparada con uno que ya tiene 1 año, 5 años y 25 años, que vendría a ser el desarrollo máximo a nivel cráneo-facial, ¿no? Otros libros hablan hasta los 27 años, pero lo pondremos en un término de 25 a 27, que es el desarrollo máximo del cráneo. Entonces, ¿qué es una craneosinostosis? Pues es el cierre prematuro, como les dije, de una o varias suturas craneales. Puede ser la sagital, la amboidea, la sutura metópica, etcétera. Entonces, según su origen, son sindrómicas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una craneosinostosis aisladas por genes afectados durante el desarrollo embrionario. O una no sindrómica, una craneosinostosis no sindrómica. Adecuado perímetro cefálico o la presencia de una cabeza muy pequeña. Por ejemplo, tenemos acá una imagen donde vemos un aplanamiento en el tercio, en todo lo que es la calota, ¿no? Esto por una sutura prematura a nivel frontal. Y que, también se puede asociar incluso a algún hábito malo, ¿no? Tal vez cuando ya ha nacido el bebé y solamente de un lado se le está haciendo dormir, el lado izquierdo y solo el lado izquierdo, entonces podemos inducir a que el desarrollo pues se merme justamente por esa disposición. Eso es perinatalmente, pero en el desarrollo intrauterino, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo en el lado izquierdo ya ha habido la soldadura, en este caso de la sutura
la sutura coronal, ¿no? Y pues hay un hipodesarrollo en el tercio superior facial del lado izquierdo. Entonces, la craniosynostosis se conoce como el cierre precoz, ya hemos dicho, representan un grupo de malformaciones que nomás son frecuentes. Existen estudios que confirman que el desarrollo, que el resultado de este desarrollo, de esta alteración cromosómica, pues puede ser producido por mutaciones y factores ambientales, ¿no? Se clasifican en primarias y secundarias. Dentro de las primarias el 85% son sindrómicas, ya se las conoce, mientras que el 15% son, no sindrómicas, el 85% y 15% sindrómicas. Siempre las sindrómicas son menos conocidas, ¿no? Las craniosynostosis secundarias se producen como consecuencia de una aceleración de la sutura, por ejemplo el raquitismo, ¿no? También en el descenso de la presión interna cerebral, atrofia cerebral, derivaciones por hidrocefalia, líquido en el cerebro, ¿no? Entre el 70 al 85% de las craniosynostosis no sindrómicas son simples y afectan una sola sutura. En cambio, el 20 al 25% son multisuturales. Tenemos acá unos ejemplos un poco más didácticos para que podamos ir viendo este tipo de clasificaciones, ¿no? Entonces encontramos plagiocefalias posturales, que es la que les dije, ¿no? Por una mala posición, en este caso, perinatalmente, ¿no? Las craniosynostosis pueden ser la escafocefalia o la que parece un cráneo de un tonel, ¿no? Esta escafocefalia. No hay una vestigio de la unión interparietal. Las braquicefalias son más achatadas, como tenemos acá el ejemplo, y pues prácticamente a nivel tiene un desarrollo en sentido horizontal que anteroposterior. Las plagiocefalias, ¿no? Es la que hemos visto, un lado se ha suturado, en este caso el lado derecho, y el lado izquierdo todavía no está suturado. Entonces hay una asimetría. Vean cómo la órbita del lado que ya ha sido, en este caso, osificado, etcétera, pues más amplia que la órbita que está todavía en vías de suturarse. Las trigonocefalias, como se dice, una forma de un triángulo. Las turicefalias también, ¿no? Bueno, tiene una forma achatada, ¿no? Y las microcefalias asociadas al alcohol, en este caso por el poco desarrollo de los esbozos o primordios del cerebro, en este caso del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Acá una imagen para afianzar mucho mejor el conocimiento respecto a esto. Entonces, las craniocefalias, las craniosynostosis, mejor dicho, ¿no? Bueno, estas alteraciones van a ser no sindrómicas y sindrómicas. No sindrómicas, la escafocefalia, la plagiocefalia, la braquicefalia, la trigonocefalia, la oxicefalia, la braquituricefalia, etcétera, porque pueden venir combinadas. Esas son no sindrómicas. En cambio, las sindrómicas, como el síndrome de Cruzón, ¿no? El síndrome de Cruzón tiene grados. El más severo es el grado 4. Por eso es importante hacer una craneotomía descompresiva, ¿no? Y una distracción osteogénica para que el cráneo, el cerebro, por ese cráneo pequeño, no se vea mermado en su desarrollo y no conlleve a prácticamente pues un retraso mental. El síndrome de Apert, ¿no? También con sindactilia o dedos unidos. El cráneo es un poco más grande, ¿no? En relación a los tercios, en este caso medio e inferior faciales.
El síndrome de Carpenter no es muy conocido, ¿no? Pero bueno, se puede dar. El síndrome de Pfeiffer también y el síndrome de Chotzen. Estos últimos no tan difundidos, son más raros. Bueno, al nacimiento los huesos de la calota no están fusionados ni totalmente osificados, dejando espacios interóseos. Eso es lo que nosotros llamamos, en este caso, las fontanelas, ¿no? Las fontanelas que habíamos dicho que son importantes para el momento de la salida, en este caso, del producto hacia el medio externo, pues necesita justamente tener estas fontanelas para que el proceso de mesodernización, ¿no? Pues haga de que se unan interparietalmente y pueda pasar por el canal del parto, por el canal vaginal. Entonces, esta alteración puede producir pues que se necesite hacer una cesárea, etcétera. Estos espacios son las suturas metópica, coronal, sagital, lamboidea. Los espacios. Acá los tenemos, ¿no? Una imagen. Tenemos ahí el espacio, prácticamente esto es cartílago. Los centros de osificación siempre van a estar en los extremos de los huesos, ¿no? En su mayor parte. Bueno, y también no son huesos totalmente mineralizados, calcificados propiamente, ¿no? Todavía son membranosos, etcétera. Entonces, la fontanela anterior, en unión con el hueso frontal y los parietales, se va a cerrar hasta los 15 a 18 meses, la posterior entre los 2 y 3 meses, y así relativamente se van cerrando de manera armónica, ¿no? Obviamente lo que estamos llevando en este capítulo es que ya se han cerrado, incluso dentro del vientre materno. Bueno, tenemos acá otros datos, ¿no? Que ustedes los van a ir analizando con mayor calma, incluso hasta el volumen cerebral del adulto, y hasta los 6 años el 96% va a tener. Esto más que todo nos habla de que el cráneo, o sea, la cabeza, ¿no? Cuando uno nace es lo más grande, y por eso cuando somos bebés somos regordetes. Eso significa de que el desarrollo del tamaño del tórax todavía no es, en este caso, mayor al del cráneo, y a medida de que vamos creciendo, pues prácticamente va disminuyendo del que se podría decir del tamaño, ¿no? Y bueno, el tórax y los demás sistemas, los brazos, las piernas empiezan a crecer más, y la cabeza ya no se desarrolla tanto. Eso bien importante. Entonces, este cierre prematuro va a conllevar este tipo de malformaciones. Tenemos acá unas imágenes para que podamos verlas más rápidamente. Tenemos aquí una plagiocefalia, ¿no? Bilateral, donde la sutura frontal prácticamente ya está consolidada y nos da una apariencia de una frente abombada, ¿no? Una frente abombada, si bien casi simétrica, etcétera, pero es abombada. Acá tenemos en este caso, una turicefalia, ¿no? Con una ausencia prácticamente de la unión interparietal, y así el desarrollo, en este caso, en sentido horizontal, va a ser mermado. Acá tenemos una plagiocefalia, pero solamente del lado derecho, donde vemos que hay una ya asimetría en el rostro del paciente. Entonces, los tipos de craniosinostosis, no sindrómicas, hemos dicho la escafocefalia, la trigonocefalia, la plagiocefalia, que ya las hemos visto, ¿no? Bueno, a nivel teórico, y también las no sindrómicas, que son también, ¿no? En este tipo de casos, la braquicefalia, por las suturas coronales,
¿no? Una cabeza ancha, la turicefalia en forma de tonel, torre también, las microcefalias asociadas al alcohol, y hay otras combinaciones como la braquituricefalia, etc. Acá tenemos una escafocefalia, un cierre prematuro interparietal. Está más didáctico, con la tomografía en 3D o la reconstrucción en 3D. La trigonocefalia en forma de, en este caso, un triángulo, ¿no? Ahí vemos cómo está asociada a una presión interna cerebral entre 14 y 15%, menor a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Está por debajo de lo normal. Plagiocefalia anterior, ¿no? Puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Cierre precoz unilateral, coronal. Es la segunda en frecuencia, ¿no? Hay una forma de ojos de arlequín que se llama. La plagiocefalia posterior, esta es la postural, donde prácticamente al bebé le dejan de un lado, y como está obviamente en desarrollo y crecimiento constante, pues se ve inducido este desarrollo por el estímulo externo que está recibiendo. Entonces, el bebé, bueno, va a tener un cráneo que va a ser no más aplanado, ¿no? Ahí está, miren esta imagen. En la tercera imagen sería como vemos el cráneo aplanado, justamente porque tal vez está todo el rato echado, etcétera. Una plagiocefalia posterior sinostótica, ¿no? Entonces, bueno, un solo lado. Y cuando hablamos de sinostosis, significa de que ya ha tenido una consolidación, en este caso, anterior, ¿no? Es sindrómica, por eso es sinostótica, ya se la conoce. Bueno, aquí tenemos una braquicefalia también, un cierre bilateral precoz de las suturas coronales. Es más frecuente en el sexo femenino. Hay una deformación en antifaz o de arlequín, ¿no? En la fase de arlequín que habíamos hablado, ¿no? En la tomografía hay una disminución del diámetro anteroposterior y un aumento en el diámetro transversal o horizontal. La turicefalia, el cráneo en forma, bueno, alargada hacia arriba. Tenemos ahí por la sutura precoz de las suturas coronales y lamboideas, ¿no? En forma bilateral. En la tomografía, más la reconstrucción en 3D, va a haber un aumento en el diámetro cráneo caudal, ¿no? O sea, este paciente puede ser un poco más alto. La microcefalia, la circunferencia craneal menor a 2 para su sexo y su edad gestacional, puede reflejar una variación familiar normal. Esta es la que hemos dicho que está asociada al alcohol, ¿no? Es una malformación, en este caso cerebral, una craneosinostosis con un poco de desarrollo que puede llevar en este caso al cretinismo, a alteración, en este caso en el sensorio. Microcefalia, al igual que la anterior, bueno, las microcefalias tenemos acá, ¿no? Miren este paciente con microcefalia y trigonocefalia, o sea, un cierre prematuro, en este caso de un cráneo en forma de triángulo, pero un cierre prematuro de la sutura lamboidea y la sutura parietal. El tratamiento tiene que ser eficaz, es un tratamiento planificado, no es un tratamiento que, bueno, es de emergencia y listo, no, ya eso se ha estudiado. Entonces, el tratamiento es quirúrgico y precoz. Se habla hasta el año de vida, pero bueno,
Aquí estamos hablando, se ha demostrado que la mejor edad para la cirugía es entre los 6 meses a 9 meses, pero hasta el año como máximo, ya que la calota aún es maleable, ¿no? No es totalmente dura. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Un modelo estereolitográfico, ¿no? Es una tomografía axial computarizada, una tomografía axial computada, que a través del sistema de CAD-CAM, ¿no? Que es la producción en 3D de esa imagen, una reconstrucción un poco más, de tener prácticamente el cráneo en la mano y poder, en este caso, eh, pues hacer una cirugía planificada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen eh, una plagiocefalia del lado derecho y pues una prótesis, ¿no? Ahí está Medport, etcétera, para instalar y que no se note esa simetría. Obviamente el abordaje tiene que ser también estético, se habla de un abordaje coronal, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo los tipos de abordajes, ¿no? Pero es importante que podamos realizar esto, obviamente cuidando todas las estructuras nobles a este nivel. Ahí vemos un ejemplo del doctor Héctor, y bueno, hace es igual, una plagiocefalia anterior, ¿no? Esa unión prematura, pues la ha desprendido, se la desprende, como se ve acá, ¿no? Se le tiene que hacer, se llama unos alivios, y al medio, con el drill, o en este caso el craneótomo, pues se va a liberar para que prácticamente el hueso se extienda. Obviamente este tipo de cirugías son muy complejas, ¿no? Es un equipo multidisciplinario, está el neurocirujano, obviamente está el cirujano maxilofacial y tal vez otros colaboradores, tal vez un cirujano vascular, etcétera, pero prácticamente es un equipo multidisciplinario. Y miren cómo se instala acá los distractores osteogénicos. Son dispositivos para que el hueso vaya creciendo, ¿no? El principio de Abraham y Lizarov, ¿no? Donde se debe instalar, bueno, Ilizarov era traumatólogo y que a nivel del fémur o entre la tibia y el peroné, pues instalaba un dispositivo que haga de que crezca el hueso, pues lo mismo, esos mismos principios, pero a nivel del cráneo, ¿no? Entonces, tenemos acá, miren, este bebé con un abordaje coronal, ¿no? Para exponer, y la instalación de los dos distractores. Aquí se lo puede ver el mismo bebé con sus dos distractores osteogénicos. Este bebé era sindrómico, ¿no? Tenía un hipertelorismo. Entonces es para que se pueda, en este caso, manejar el crecimiento. Son bien difíciles de poner, muy complicados, ¿no? Es una técnica, uno tiene que estar bien entrenado en esto. Obviamente son univectoriales porque están en un solo sentido, ¿no? No puedes, si son dos sentidos, son dos vectores, etcétera, dos distractores, mejor dicho, ¿no? Pueden ser reabsorbibles o de titanio, ¿no? Si son de titanio hay que retirarlos, obviamente, al cabo de un tiempo, porque pueden también alterar el desarrollo normal. Bueno, y en un segundo tiempo quirúrgico también se podrá utilizar el sistema de la CAD-CAM o en este caso una tomografía para que podamos tener un modelo estereolitográfico y así poder ver cuánto hemos avanzado. Sigamos hablando de otros tipos de síndromes. Entonces tenemos una craneosynostosis sindrómica, la enfermedad de Cruzón. Más adelante les voy a mostrar una imagen de aquí un paciente. Y bueno, vemos de que este síndrome, ¿no? O enfermedad de Cruzón, que es justamente Cruzón, es el que
lo describe este médico. Es una anomalía esquelética. Las extremidades también, les dije, los dedos están unidos, ¿no? Hay sindactilia. También se produce un cierre prematuro de las suturas de la fontanela, de una fontanela grande, ¿no? Puede ser la fontanela, en este caso coronal, tal vez la sagital, etcétera. Es un subdesarrollo, en este caso, de la parte media de la cara, ¿ya? Los ojos son prominentes, ojos saltones, hay una fusión de los dedos, una sindactilia, ahí está. El desarrollo intelectual también es lento, está asociado a un poco de desarrollo intelectual en estos pacientes. Los pacientes van a tener baja estatura, hay pérdida de la audición, son más proclives a tener infecciones ópticas. Aquí tenemos un ejemplo de un hipertelorismo, tal vez un síndrome de, en este caso, cruzón, ¿no? O Apert, ¿no? Que también que tienen hipertelorismos. Y vemos cómo se hace esa segmentación para que prácticamente la distancia intercantal media la podamos recorrer hacia una disposición más armónica. Entonces se hace la segmentación y la unión u osteosíntesis para que el niño pues esté armonizado. El síndrome de Apert, ¿no? Es una acrocefalosindactilia, una craneostinostosis. También, este síndrome va a tener la unión interdigital, ¿no? Hay una hipoplasia del tercio medio, hay un exoftalmos asimétrico y hay una afección severa del paladar. Este es el que puede tener también un paladar hendido, ¿no? Una comunicación entre los fluidos tanto nasales como orales, un intercambio, quiero decir. Y el síndrome de Pfeiffer y el de Kotzen, que no son tan difundidos, pero los vamos a mencionar. Algunos casos, una paciente, ¿no? Ya un poco más grande, bueno, con un síndrome, en este caso del primer y segundo arco branquial, el famoso Pierre-Robin, Pierre-Robin, etc. Es una disostosis otomandibular, ¿no? Recordemos que en el tercio inferior, en este caso, el primer arco branquial va a ir a formar todo lo que es el tercio inferior, la mandíbula, a partir en este caso, el cartílago de Meckel, que es el tejido de sostén, el cartílago de sostén, para que pueda formar ambos lados, se une y va a ir a formar el CAE, el conducto auditivo externo, y el huesecillo, en este caso el martillo, para que pueda articularse el sonido propiamente. Entonces, este síndrome es autosómico no recesivo, ¿no? O sea, no es dominante plenamente, por si acaso. Hay defectos vasculares, se habla de una atenuación de la arteria estapedia o estapédica, que es una arteria que tenemos en la vida embrionaria, ¿no? No así ya en el nacimiento, ¿no? También se asocia a fármacos anticonvulsivantes como en este caso el tegretol, la talidomida, etcétera. También una formación de hematomas. Pero miren cómo es clínicamente el paciente, ¿no? Ya un paciente un poco más grande, ¿no? Una señorita que tiene aquí a nivel preauricular, donde estaría el trago, en vez de tener un traguito, tiene varios apéndices preauriculares, ¿no? Y que esos apéndices preauriculares pues van a tener